Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos los que están desde el otro lado de la pantalla. Bienvenidos al seminario online Equidad de Género en el Mundo del Trabajo, organizado por Randstad y presentado por El Observador. Como siempre en estas conferencias que organiza Randstad tenemos a un panel muy destacado para hablar de un tema que está en la agenda, que está muy caliente en la agenda pública, pero que le falta quizás en muchas ocasiones debate de fondo y debate con argumentos y debate sobre todo argumentos en el terreno, en el mercado de trabajo, de ver cómo lo ven los especialistas, y por eso tenemos aquí un panel, como les decía, como nos acostumbra Randstad en estas conferencias, de primer nivel y con mucha experiencia para que nos cuenten sus impresiones acerca de eso, acerca de la equidad de género en el mundo del trabajo. Tenemos hoy a Jorge Figueroa, director de Public Affairs y Sostenibilidad de Randstad Argentina y Uruguay, con más de 20 años de experiencia, una larga trayectoria y que tiene mucho para decirnos hoy. Jimena Arroyo, directora de Recursos Humanos de Prosegur Uruguay, también con una larga destacada trayectoria aquí en el exterior. Lorena Lamas, especialista de finanzas sostenibles y empoderamiento económico de ONU Mujeres Uruguay. Y finalmente también Alberto Parra, Head of Talent and Culture de BBVA Uruguay. Así que ahí ya los están viendo en pantallas. Y vamos a empezar con este seminario, debate, que creo que nos va a arrojar mucho realmente para la audiencia, para mí también, o sea, nos va a arrojar mucho conocimiento y sobre todo me interesa saber las experiencias de ustedes y lo que tienen para contarles de esto, ¿no? Que me parece eso que se habla tanto de equidad de género, pero muchas veces se queda en el título y hace falta ir más a fondo, ¿no? Creo que podemos empezar con Jorge, con la ronda de preguntas. Básicamente la pregunta iría por el lado de, es visible que la brecha de género responde a múltiples causas y factores, ¿no? Pero quizás sería importante, o lo que quisiéramos hablar acerca de las razones por las cuales achicar la brecha de género es uno de los pilares principales de la construcción del mundo del trabajo y qué impacto significativo tiene en la sociedad el punto concreto. Bueno, muchas gracias. Primero, creemos desde Randstad como especialistas en la administración de capital humano que el foco debería ser el talento, debe ser el talento. Por lo tanto, no nos podemos privar de talento por discriminación o por desigualdades que se generan en los procesos de reclutamiento de selección. Y muchas veces tenemos problemas para cubrir una posición porque hay restricciones en ese perfil que no tienen que ver con el talento, tienen que ver con otro tipo de diferencias que son propias de la sociedad. Por lo tanto, cuando desde una organización generamos servicios, generamos productos, tenemos que responder también a esa diversidad que tiene la sociedad. ¿Qué puntos limitan una búsqueda así, por ejemplo? Bueno, hoy puntualmente estamos hablando de género, pero también tiene que ver con temas de edad, tiene que ver con temas de raza, tienen que ver con temas de algunas diferencias que son más culturales que técnicas, porque cuando hacemos el relevamiento de perfil tenemos claro qué talento y puntualizando con el tema de género, las mujeres pueden hacer cualquier trabajo que haya en la actividad laboral. Por otro lado, tenemos un imperativo moral que tiene que ver con barrer todas las desigualdades que tenemos en los procesos de selección e incorporación de personas al mundo del trabajo. Ayer justamente hablábamos con el equipo que hay un estudio de WEF, del Foro Económico Mundial, que dice que una de las desigualdades que tienen que ver con las oportunidades económicas de las mujeres, al ritmo que vamos, va a tardar 267 años en equilibrarlo, en tener esa brecha en cero. Esto creo que habla de un impacto no solo económico para las personas, sino para la sociedad. Entonces, creo que ahí se fundamenta esto de que la igualdad de oportunidades debe ser para todas las personas. Y fundamentalmente en este tema, creo que el aporte que hace la diversidad que hacen las mujeres en el mundo de trabajo es significativo y no debiera haber en esto un proceso de diferenciación o de desigualdad. ¿Qué impacto concreto tiene, vos ves, en general, más allá de algo que es obviamente un tema de justicia y un tema de equidad y de valores básicos de la sociedad, ¿no? De todos tener las mismas oportunidades?
sea en el tema de género y en muchas otras desigualdades, pero ¿qué impacto tú le ves concreto en el mundo del trabajo en tu experiencia? Bueno, justamente ayer hablábamos con Lorena y con Alberto que el impacto fundamental es cuando tenés equipos que son muy homogéneos, que son muy cerrados, te estás privando de la oportunidad de desarrollar productos más diversos, más que respondan a una sociedad que es diversa. Entonces, desde ese lado tenés un impacto en lo que tiene que ver con la generación de productos rentables, con productos que tengan más oportunidad de generar ingresos a la compañía. Entonces, en los comités o en los equipos donde está integrado mujeres, está comprobado que las decisiones y la visión de un producto o servicio son mucho más amplias, son mucho más generosas, son mucho más productivas. Hace poco nosotros hicimos en la Argentina un estudio de mujeres en logística y comprobamos que hay muchos sesgos, que hay muchos estereotipos por los cuales no se contratan las mujeres, pero por otro lado, de las 120 empresas encuestadas, encontramos que muchas de ellas decían que las mujeres hacen mejor el trabajo que los hombres. Entonces decíamos, bueno, pero ¿por qué no se contratan más mujeres y no hay una paridad en el mix que después encontrás en las empresas? Bueno, por cuestiones de procesos de restricciones o de sesgos culturales que hacen que no ingresen más mujeres al mundo laboral en ese segmento de empresas de logística. Entonces, evidentemente, las empresas están perdiendo la generación de más ingresos, de mejoras económicas, y esto es un impacto importante. ¿Vos ves en tu experiencia que las empresas lo captan cuando logran o cuando reclutan mujeres en esos cargos? O sea, el cambio desde las empresas, vos ves que es claro, que se da rápidamente. Totalmente, porque soy convencido que así como la sociedad es diversa, las organizaciones también tienen que ser diversas y enriquecen el proceso de decisión y enriquecen el proceso de construcción de las organizaciones. Entonces me parece que decididamente tiene un impacto económico. Obviamente partimos de la base de que esto tiene más que ver, también tiene que ver con aspectos de derechos humanos, que tienen que ver con aspectos de igualdad, claro. Pero digamos, puntualmente haciendo referencia a lo que es una organización con fines de lucro, genera mejor economía, mejores decisiones. Sí, si me lo permites, sí, claro. Ahondando en lo que has respondido, genera valor. Yo lo resumiría con genera valor. Estamos acostumbrados en las empresas a que seamos multidisciplinares, a que seamos multiculturales, con lo cual la diversidad de género, el que tengamos hombres, mujeres, genera un valor a la propia organización que nos hace crecer y que nos hace ser mejores, ¿no? Él hablaba de producto, pero yo te hablaría en cualquier aspecto organizacional que tengamos. Esa aportación de valor se ve con el tiempo. Nosotros cuando en BBVA empezamos a trabajar la diversidad, que hay que reconocer públicamente que hay una brecha en la sociedad y en los trabajos, cuando tú empiezas a cortar esa brecha, y luego hablaremos de tiempos que nos dicen que podemos tardar en solucionar la brecha, sí ves que vas creciendo como organización. Creces cuando tienes multidisciplinas, creces cuando tienes multiculturas, porque todo te viene, te llena y te complementa. Pues lógicamente algo que no deberíamos estar hablando hoy, que es de esta diversidad, creo que sería bueno no hablarlo porque queríamos decir que esa brecha la hemos roto. Por desgracia estamos hablando de que existe esa brecha, ¿no? Y esa brecha, si la cortamos, aporta valor y nos hace ser mejores empresas, tener mejores productos, tener mejor calidad de atención, crecer en todos los aspectos que cualquier empresa y de cualquier tamaño, porque esto yo creo que también es importante, ver que no solo es para grandes empresas, sino que también una pyme, en el entorno que tenga, si aborda la diversidad y trabaja la diversidad, va a ser mejor la pyme en el aspecto o en la parte económica que esa pyme esté destinada, ¿no? Exacto, en línea con esto que decían Jorge y Alberto, desde ONU Mujeres junto con la OIT y con la Unión Europea, durante 3 años estuvimos desarrollando un programa que se llamó Ganar Ganar y que justamente como el eslogan era la igualdad de género es un buen negocio, partiendo de este postulado que decíamos que bueno, que es una cuestión de derechos humanos y de justicia social y económica, también demostrar que cuando tú tenés en una organización equipos más diversos, eso aumenta la creatividad,
aumenta las posibilidades de resolución de problemas, te trae visiones nuevas, atrae nuevos talentos tener equipos así, retiene talentos. Esto automáticamente atrae inversiones. Entonces, genera o aumenta el valor de mercado de la propia organización. Entonces, por eso decimos, bueno, beneficia a las mujeres, no solo a las mujeres, sino al equipo en su conjunto, beneficia a la organización, por tanto al mercado, por tanto a toda la sociedad. Entonces creo que esto que vienen diciendo también ustedes demuestran que en la práctica funciona así. Nosotras en este programa trabajamos en Uruguay con más de 140 empresas de todos los tamaños, de todos los sectores, y todas iban mostrando ese avance a partir de identificar dónde estaban las brechas, comenzar a trabajar sobre ellas para reducirlas y para, por supuesto, disminuir estos, que esperemos que sean menos de 200 años. Es difícil el primer paso de convencer a las empresas, porque lógico que cuando se ve los resultados y encima, como dicen ustedes muchas veces, es buen negocio, creo que se caen muchas barreras, pero el primer paso, pues, por lo menos viendo desde afuera o viendo desde los tomadores de decisiones, muchas veces hay cierta reticencia, decir, bueno, no, pero nosotros no estamos tan así o nosotros no somos... Y cuando te pones a ver los números reales y la cantidad de puestos, es una realidad que rompe los ojos, pero por lo menos hablando con empresarios muchas veces hay una reticencia en primer lugar de decir, no, nosotros estamos bien. Cuando si te pones a rascar un poquito, enseguida se nota, ¿no? Yo justo dentro del marco de REDME, ¿no?, que es la red de mujeres ejecutivas que se desarrolló en Uruguay, participé en una charla de ONU Mujeres y una de las cosas que más me llamó la atención era, comparaba los porcentajes de participación de la mujer en empleo, en dirección y en propiedad de empresas. Y lo comparaba con países de Latinoamérica y países no ricos, digamos, desarrollados. Claro. Y nosotros estamos en porcentajes por debajo de Latinoamérica, no estamos hablando de Europa, que capaz que decís. Entonces, es un tema que tenemos que poner sobre la mesa y entender que tenemos un área de oportunidad enorme. Y como decían ellos, hay una cuestión no es solamente una cuestión de justicia o de equidad, que por supuesto que lo es, ¿no?, que está claro, pero es una cuestión de eficiencia, ¿no?, el coste de oportunidad de no promover la equidad. Nosotros en las organizaciones nos pasamos hablando de optimizar los recursos, ¿no?, y si subutilizaremos los recursos humanos cuando limitamos el desarrollo de una mujer dentro de la organización por el simple hecho de ser mujer, ¿no? Y creo que, y ahí va hasta una opinión personal, hay también una cuota de conservadurismo, creo, ¿no?, en nuestra sociedad, de que si siempre en este puesto estuvo un hombre, no arriesguemos, ¿no?, como no innovemos, no desarrollemos algo diferente. Y creo que eso nos limita mucho a plantearnos, bueno, que el cambio, que la diversidad, que lo que nos comentaban, que hablar no es lo mismo hablar de desigualdad que de diferencia. Hay diferencias y la diferencia enriquece, ¿no? La heterogeneidad promueve la innovación, la creatividad, el desarrollo. Las mujeres tienen sus virtudes que las caracterizan y los hombres tienen las suyas. Acá estamos hablando de las mujeres, pero cómo subutilizamos cuando no promovemos equipos heterogéneos donde, bueno, sin duda que la mujer se ha caracterizado por, como vos decías, la creatividad, por la intuición, por la resolución de conflictos. Entonces, en los tiempos que corren en las organizaciones donde estamos, ¿no?, corriendo atrás de los cambios, porque los cambios son vertiginosos y en realidad el desafío de la organización es estar un paso adelante del cambio que va a venir. Qué importante que es que tengamos estos equipos multidisciplinarios que permitan, ¿no?, la innovación, el desarrollo, la transformación para las organizaciones y para el país, creo que como en su conjunto. Ignacio, si me permitís, para reforzar un tema que dijo Lorena, que es la construcción de los atributos de marca. Nosotros hacemos todos los años un estudio de employer branding y una de las cosas que más se destacan es este atributo de la inclusión, de la diversidad, que atrae, como decía Lorena, talentos y retiene talentos. Entonces, ahí tenés otro factor que es económico también, que a la hora de querer ir a buscar talentos para tu organización, siempre el talento mira no solo la remuneración que va a recibir, sino cómo está esa compañía, esa organización en temas de diversidad, en temas de inclusión y equidad de género. Nosotras trabajamos ahí con la metáfora de ponerse
los lentes de género, que en definitiva es esto, es traernos datos que nos permitan ver y comprender esas desigualdades. Entonces, por un lado decíamos, bueno, proponer soluciones a partir de evidencia, o en términos más coloquiales, dato mata relato. Claro, de alguna forma. Entonces, traer esos datos que Jimena mencionaba ahora en la participación de las mujeres en los lugares de decisión, o CEOs o propietarias de las organizaciones, y comparaba con nuestra propia región, en Uruguay es un 11%, mientras que en América Latina es un 21%. Entonces, a veces cuando traes esas comparaciones América Latina decís, siendo una región no muy conservadora y machista históricamente, exactamente, ¿no? no necesitas ir a Europa para compararte. Muchas veces decís, opa, hay algunas cifras que llaman mucho la atención. Esta de la posibilidad o no de las mujeres ocupar estos espacios, que ¿por qué nos parecen relevantes? No por el simple hecho de tener una mujer, sino porque esto es lo que puede permitir cambiar las lógicas, modificar las estructuras y avanzar hacia esa construcción de organizaciones que sean más inclusivas y que tengan esas formas diferentes de pensar. Otro de los datos que también llama la atención, que no necesariamente se vincula con esto que estábamos hablando, pero sí en decir, a veces cuando nos comparamos con otros países nos llama mucho la atención, y lo conversábamos también en la previa, son los datos vinculados a la violencia basada en género, que en Uruguay también ahí tenemos un desafío grande. Y es importante tener esos datos presentes, porque esa violencia ocurre en todos los espacios y en las organizaciones también. Y justo ahora estamos en noviembre, el 25 de noviembre es el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia Basada en Género, y es importante también hacer esas reflexiones a la hora de pensar estos espacios en los que pasamos muchísimas horas de nuestro tiempo, que estén preparados para recibir esa diversidad. Porque muchas veces el atraer el talento, luego hay que mantenerlo, como decía Jorge, y tener los espacios, las organizaciones preparadas para eso, nos parece súper relevante. Sí, hay una postura natural también de decir, no, acá no pasa, ya sea en una familia o en un lugar de trabajo, ¿no? Total. Y si uno se pone a ver las estadísticas, son demasiado grandes como para que no ocurra en grandes organizaciones, ¿no? Sí. En algún lado pasa. Si decimos la última encuesta de prevalencia de la violencia que hizo InMujeres el año pasado, que compartió InMujeres el año pasado, lo que nos muestra es que 8 de cada 10 mujeres experimentaron algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Decimos, bueno, en algún lugar estas cuestiones suceden, muchas en los espacios públicos, muchas en el propio ámbito doméstico, pero también en las organizaciones. Adelante una pregunta para ti, Lorena, que tenía más adelante, pero el debate lleva hacia ahí. ¿Por qué en Uruguay? ¿Qué análisis hacen profundo de que en Uruguay se dé esa realidad? Porque es cierto que Uruguay en general se vanagloria quizás de muchos índices sociales que se han dado a lo largo de la historia, de desarrollo económico, de abatimiento de pobreza, de nivel de vida en general comparado con Latinoamérica. Y sin embargo, en esta área tiene muchísimo por hacer. ¿Por qué se da esa diferencia y cómo lo trabajan ustedes el punto de vista específico de Uruguay? Sí, es verdad que también tenemos mucho para enorgullecernos. Uruguay ha sido vanguardia en las cuestiones legales vinculadas con la igualdad de género, y eso es importante siempre reconocerlo, ver que ya estuvimos peor y que vamos caminando hacia un lugar, solo que muchas veces, y en estos números que nos traía Jorge, queremos acelerar. Por un lado. Por otro lado, la diferencia que existe entre la igualdad legal y la igualdad sustantiva. Claro. Esto es que en la práctica tengamos esa igualdad de oportunidades y de acceso. Y eso se relaciona un poco con las características de Uruguay, sí, pero mucho, diría yo, y es lo que nos traen los estudios, de lo que se llaman las desigualdades estructurales. Y se identifican básicamente 4 nudos estructurales que son los que limitan esa plena participación de las mujeres. Vinculados, el primero, con las diferencias que se realizan a la hora de asignar tareas y roles dependiendo del género, que esto es la división sexual del trabajo, ¿no? Entonces decimos, bueno, las mujeres se entienden en algunas cuestiones que están más preparadas para desarrollar determinadas tareas y los hombres para otras. Y esto también se relaciona con las actividades vinculadas al cuidado y al trabajo no remunerado. Los datos los que nos traen es que
la encuesta del uso del tiempo. En realidad lo que nos trae es que 2/3 del tiempo las mujeres lo dedican a realizar trabajo no remunerado. Entonces nos resta solamente 1/3 de ese tiempo para dedicarlo al mercado de trabajo, mientras que esos datos para los hombres son exactamente al revés. 2/3 para el mercado laboral, 1/3 dedicado a las tareas del trabajo no remunerado, que se relaciona con el segundo nudo estructural, que es justamente la dificultad de acceder al capital y a los bienes de producción que enfrentamos las mujeres, muy vinculado por esta división sexual de trabajo. Otra de las cuestiones que también limita, y es importante en esto que decimos, bueno, ponernos los lentes de género y entender por qué esta realidad se da, está vinculada con la dificultad o la desigualdad de poder, es decir, la dificultad de acceder a estos lugares donde se toman las decisiones que permitirían cambiar las lógicas. Y el último lo estuvimos trabajando un poquito antes, que son los patrones discriminatorios en la sociedad que tienen su expresión más extrema en la violencia de género. Entonces, entender esta realidad es lo que nos permite colocar una intención a la hora de pensar acciones. Es decir, bueno, ¿cómo hacer para acelerar este proceso apuntando a disminuir las brechas basadas en esta evidencia que tenemos ahora? Y por último, las que logran superar todas esas barreras y acceden al mercado de trabajo, también se enfrentan con una desigualdad en la remuneración, que es lo que le llamamos la brecha salarial. Entonces, mujeres, esto también se hizo una medición Cepalio en mujeres, analizó una serie histórica de los últimos 30 años a través de los datos del INE, y lo que identifica es que independientemente de cómo se mida la brecha salarial, porque puede medirse de varias maneras, todas dan que existe una brecha entre hombres y mujeres. La más efectiva es la que intenta neutralizar mayores variables, es mirando igual formación, igual tarea a desempeñar y el salario por hora, y eso da que hay una brecha de 19% entre mujeres y hombres. Entonces también hay otro reto de cómo disminuir esa brecha salarial. Sí, son datos que, como lo decía, el dato mata el relato, sí, no hay posibilidad de discutirlo, pero a pesar de que se discute todavía, ¿no? O sea, hay una discusión. Es importante tener los datos presentes cada vez que nos enfrentamos con estas respuestas de no, en mi organización no sucede. Bueno, vamos a medir para ver. Entonces siempre hacer un análisis, un autodiagnóstico incluso, que nosotras tenemos a disposición gratis y confidencial para las organizaciones que puedan medir, para acompañarles. No es la intención apuntalar el error, sino identificar oportunidades de mejora y acompañarles en ese proceso. Claro. Voy con Jimena acerca de una pregunta que se habla mucho de la implementación de equidad de género, de política de equidad de género en las organizaciones, sin caer en una óptica exclusivamente de la mujer como forma de conseguir apoyo necesario. Primero, ¿es necesario quizás sacarlo un poco de la mujer o es necesario hablar de que la mujer tiene menos oportunidades? Porque se habla, hay un debate sí de decir, bueno, que sea un poco de equidad de género en general y no solo vinculado, centrado en la mujer para generar todos los apoyos. ¿Es así? Y bueno, era un poco lo que hablábamos al comienzo. Sin duda que está sobre la mesa, que el dato es claro y que la mujer tiene menor participación, no solo en el empleo, sino que en los puestos de dirección, y eso es algo que está a la vista y es bueno, ¿no?, ir al dato para sensibilizar. Pero no quedarnos solamente en esto de la igualdad, de la justicia o ir al, ¿no?, que esto es muy feminismo, ¿no?, sino que ir a la eficiencia, ¿no? Y lo que decía él al principio, concentrarse en el talento, ¿no? Las organizaciones quieren el talento, quieren la eficiencia de la organización, quieren el desarrollo y poder demostrarle a la organización desde la posición en la que estamos cuánto se está perdiendo, cuándo no, cuando limita, ¿no? Cuando no promueve la igualdad dentro de la organización. Entonces mostrarle, bueno, la importancia de las virtudes que puede tener para tal posición y concentrarse en el talento y no tanto en que hay que poner más mujeres en la organización o hay que poner más puestos de dirección o de gerencia, porque ahí el argumento cae. Bueno, sí, está bien por la justicia, pero ¿y a la organización para qué lo favorece? Sin duda hay un tema de imagen que rinde mucho, y eso es fundamental en todos los aspectos de diversidad. Las organizaciones buscan no posicionarse y mostrarse al público porque la sociedad lo demanda. Y sabiendo eso, que sería lo macro, ir a lo eficiente que es
optimizar el talento, ¿no? Optimizar los recursos que tenemos en la organización, poder desarrollar equipos multidisciplinarios en tiempos de tanta transformación, ¿no? La creatividad, los abordajes diferentes, la capacidad de resolución de conflictos, el clima laboral, ¿no? Porque el clima laboral, los espacios de trabajo diversos logran sin duda un mejor clima laboral. Entonces, hacerle ver a la organización lo que gana en términos de eficiencia, en términos de resultado, de negocio, ¿no? Ir al idioma del negocio y mostrarle a la organización por qué esto es importante. Creo que va por ese lado. Yo trabajo en una organización que por su naturaleza es un negocio de la seguridad y que históricamente ha sido un negocio marcado por lo masculino. Claro, claro. Y la realidad es que uno tiene que generar ese cambio, ¿no? De decir, y bueno, por supuesto que ProSeguro está trabajando y tiene como uno de sus pilares el Woman Empowerment, etcétera, pero siempre desde el abordaje de lo necesario que es para el desarrollo del negocio, ¿no? La equidad de género y la inclusión de la mujer y su desarrollo en puestos de dirección. Nosotros hemos tenido, por ejemplo, en delegaciones que sustituir posiciones que siempre históricamente han sido lideradas por un hombre y el cambio hacia la mujer ha generado, ¿no? Entró una mujer a esa posición y generó una transformación inimaginable. Y creo que eso convence solo, ¿no? Que el lograr esos pequeños cambios hacen que la organización como un todo lo vea y lo acompañe y lo elija. Y después la atracción es al comienzo, porque después se da naturalmente, porque la organización lo compra, lo ve, claro, el trabajo grande está al principio, en convencer. El trabajo grande es al principio, porque después se vende solo. Claro. Porque el resultado se ve. No necesitas venderlo, se vende solo. Creo que el esfuerzo, esa atracción se tiene que dar al comienzo y creo que también pecamos de sociedad conservadora de decir, salí de lo que hiciste siempre, pero va una diferencia. Es verdad que es un equipo de hombres, pero va esto, ¿no? Y una vez que se prueba, se vende solo. Sí, los resultados están a la vista. Y mantener ese apoyo, ¿no? Porque puede... En cualquier puesto de dirección se puede poner un hombre o una mujer, puede funcionar o no, pero también tener el respaldo de que quizás si no funciona, seguramente no es un tema de género, como le puede ir mal a un hombre en una posición de dirección, supuesto, ¿no? Me parece que también hay que todavía saltar esa barrera, decir, mira, no funcionó, bueno. Claro, no porque sea una mujer claro, o un hombre, sino que porque no dio y ahí al talento, la competencia, ¿no? Que en realidad es lo clave y lo que hace el resultado. Lo que tienes que cambiar desde el punto de vista nuestro o mío en BBVA es que lo hemos cambiado, es la cultura y el propósito que tengas como empresa o como organización. Una vez que los datos los tenemos, que los ponía Lorena de manifiesto, y que hagas ese diagnóstico, que nosotros lo hicimos internamente en BBVA, cuando tú haces ese diagnóstico te es más fácil ir a esos comités de dirección, a esos CEOs y decirles, oye, mira, esta es la situación que tenemos en cuanto a diversidad de género. Lo siguiente paso que tienes que dar es un cambio cultural, un cambio de mindset de todos los líderes que tienes en la organización para que te acompañen en este camino, que además tiene que ser un camino rápido, porque si no nos vamos a tirar cientos de años para poder igualar todo el retraso que llevamos. Y luego tener un propósito que aglutine todo esto. Nosotros, a modo de ejemplo, tenemos un propósito que es dar oportunidades a todos en esta nueva era, ¿no? El todos incluye a todos, como bien dice la palabra. Eso bien es un propósito también hacia afuera de negocio, pero hacia adentro es dar oportunidades a todos, culturalmente, de diversidad de género, de cualquier tipología de diversidad, de raza, de geográfica, bueno, podemos hablar etaria, de muchísimas diversidades, ¿no? Entonces tienes que tener una visión y un propósito de llegar ahí. Si tú como empresa no tienes esa cultura, ese cambio de mindset, ese de ¿por qué no nos arriesgamos? ¿Porque somos muy conservadores? No, eso es pasado. Vamos a mirar hacia el futuro, ¿no? Vamos a abrir esas puertas que decía ella para cambiar la mentalidad de la empresa. Luego verás que los resultados te lo dan. En el momento que incorporas esa diversidad, los resultados van solos, se convence todo el mundo. Nosotros tenemos un comité de dirección en el cual el 50% son mujeres, con lo cual ya se demuestra esa diversidad que permeabiliza en toda la empresa,
pero aparte la aportación de valor de esa heterogeneidad que tenemos, hombres, mujeres, y además de diversos puntos de vista, porque cada uno tenemos además una formación distinta, es una aportación de valor, como volvíamos al principio de la conversación, altísima. Pero creo que es clave tener un propósito y tener una cultura. Y esto que puede sonar muy elevado y decir, bueno, BBVA es una gran empresa, lo puedes tener, se puede hacer en micro. En una pyme de 12 personas se puede trabajar un propósito para llegar, para el negocio que aglutine, y se puede trabajar una cultura un poquito más light, si me permitís, pero se puede trabajar y además tienes que tenerlo, tienes que tener ese foco, ¿no? Y te va a ayudar. Sí, que impregne las cosas de todos los días, ¿no? Que impregne cada tarea, cultura en definitiva es eso, ¿no? Sí. O sea, al final es una manera de declinarlo. Nosotros al final somos un banco, nos dedicamos al retail, nos dedicamos a vender, tenemos temas estratégicos relacionados con cuentas de resultados, con la sostenibilidad, etcétera, etcétera. Pero estratégicamente tenemos que trabajar la diversidad y además la tenemos que trabajar al mismo nivel que negocio. Nosotros tenemos un KPI, un medidor de diversidad dentro de BBVA, y yo animaría a ponerlo a todas las empresas, porque al final muchas se rigen por números y por cuenta de resultados, y que seamos capaces de medir esa diversidad, hombres, mujeres, en determinados rangos organizacionales, cómo lo vas cumpliendo, mezclado también, como lo decía ella, con la brecha salarial, de cómo la puedes ir igualando en el tiempo utilizando las cuentas de resultados, que cada uno tenemos la que tenemos, pero hay que trabajarlo. Creo que es un tema cultural y es un tema que tiene que estar dentro. Yo a modo de ejemplo, nosotros, y se lo comentaba a ellos ayer en la comida, tenemos el Diversity Days, que son 3 días que nos dedicamos a hablar dentro de BBVA solo de diversidad. Hacemos talleres con gente, con los empleados, hacemos charlas, grabamos vídeos, les formamos con píldoras, pero estamos 3 días hablando de diversidad. ¿Por qué 3 días? Porque nos parece relevante y nos parece importante que nuestro equipo, este que tenemos día a día, lo interiorice. Lo interiorice hacia que es algo bueno y que aporta valor a la organización. Por eso dedicamos 3 días de los 365 solo a hablar de esto en el banco. Y creo que animaría a todas las empresas, a todas las pymes, a que no sé si 3 días, no sé si 5, pero que sí parte de su tiempo pararan. Creo que es bueno hacer un break a veces, mirar, reflexionar y pensar lo que nos estamos perdiendo si somos conservadores, como decía ella, ¿no? Tú decías, Alberto, que decías antes de la charla también, obviamente que en el banco, por lo menos aquí en Uruguay, tienen muchos de los cargos de dirección, vienen desde el exterior. Tú venís de España, tenés otra visión también diversa en ese sentido. ¿Cómo ves la empresa en Uruguay, pero en general el mercado uruguayo en ese sentido, en eso que hablábamos de esa condición un poco conservadora, que se aplica en muchas maneras de pensar en la sociedad uruguaya, pero que en esto tiene un correlato realmente muy claro? ¿Cómo vos ves el mercado uruguayo en ese sentido? Bueno, yo creo que está avanzando. Es decir, yo llevo 2 años en Uruguay y en 2 años, y me imagino que mis compañeras y compañeros que llevan más tiempo lo podrán ver, creo que es un mercado que en este aspecto de diversidad va avanzando. Pero va avanzando en determinados sectores. No todos los sectores vamos al mismo ritmo. Y te pongo un ejemplo. Y creo que aquí, perdona el inciso, tenemos que hacer un trabajo social todas las empresas y tenemos que empezar a trabajar la base. Y cuando hablo la base son los niños, es la escuela. Empezar a ayudar socialmente con un compromiso a todos ellos. Mira, así, ¿por qué? Nosotros ahora mismo necesitamos perfiles, muchas de las empresas, tecnológicos, arquitectos, desarrolladores, ingenieros de datos. Cuando tú te vas a la universidad, 1 de cada 10, y creo que estoy siendo demasiado generoso, es una mujer, el resto son hombres que estudian esas titulaciones. Cuando una empresa necesitamos ese perfil, aunque queramos contratar una mujer porque es talentosa y está al mismo nivel, como comentábamos, nos es casi imposible, porque no tenemos mercado. Es verdad que Uruguay es más chico que el resto, por ejemplo, que España, donde vengo, o Argentina, como tengo algunos compañeros. Entonces yo creo que en Uruguay se está avanzando, pero se está avanzando en determinados sectores que es donde tenemos esa masa de mujeres que se puede contratar. Claro. Y justo en un mercado donde hay pleno empleo, claro, como es el tecnológico. Pero en mercados muy demandados como el tecnológico tenemos que ayudar a la sociedad.
Y creo que tenemos que tener todas las empresas un compromiso social de poder ayudar para que esas mujeres se formen en estas tecnologías, en estos nuevos mercados STEM que llamamos, para que puedan acceder más fácilmente y poder llegar a tener esa equidad, ¿no?, que estamos hablando. Entonces yo creo que a Uruguay sí le queda un paso, pero le queda un paso atrás, no un paso en la parte de contratación nuestra y de incorporar mujeres, que estamos dispuestos a. Nosotros incorporamos más mujeres que hombres en un año normal, claro, pero nos gustaría incorporar más en esos mundos. Entonces, ante tu pregunta, creo que las empresas están cada vez más abiertas, creo que están trabajando, creo que deben ir más rápido. No es un tema que podamos dejar pasar, porque si vamos muy lentos, creo que hablábamos de más de 200 años en poder igualar esa brecha salarial, no podemos estar 200 años así, pero para llegar ahí tenemos que formar a esas mujeres y tenemos que ir a esa base de niñas y hacerlas ver las bondades de los estudios. Hay estudios por ahí que tenemos que el abandono y la tasa de abandono escolar en Uruguay es alta comparada con otros países, por ejemplo con España, que tú me preguntabas. Y en esa tasa hay mucha mujer, hay mucha adolescente, hay mucha niña. Tenemos que ayudarles. Yo creo que las empresas, está bien que nos miremos para adentro, que hagamos ese diagnóstico que decía Lorena, que de hecho lo hemos hecho, pero tenemos también un compromiso con la sociedad, ¿no?, todas las empresas. Y partiría de ahí. Partiría de ahí y partiría de trabajar la paternidad. Hay sociedades que también me decías que están mucho más avanzadas, y eso que ahora hemos dado un avance con la ley llamada Federica y demás en Uruguay, pero tenemos que llegar a igualar que el hombre, si se pide un permiso de paternidad de 3 meses porque se pueda permitir legalmente y la mujer se va a trabajar, no sea mal visto. Claro. Yo recuerdo en España, cuando esto ocurrió, los hombres que se pedían una paternidad de 1 mes o de 2 meses, al principio hacíamos todos, uy, claro, ¿y esto por qué? Bueno, ahora se ha normalizado. Pues aquí hay que empezar a que la paternidad-maternidad, cuando se tiene un hijo, pueda ser de los dos. No hay que hablar de roles en casa. Todos pueden ayudar. Hablábamos a veces que el teletrabajo, ahora que hemos estado viviendo por causa de la pandemia, pues ha llegado a que las mujeres en casa han tenido su teletrabajo, a los niños en casa. Eso está mal dicho. Sería la familia la que está en casa y tendríamos que atenderla a todos. Porque todos teletrabajábamos, o porque los niños los teníamos en casa y se conectaban a los liceos como buenamente podían, ¿no? Tenemos que romper muchos estereotipos que yo creo que Uruguay todavía tiene, que sí los ve, que hay que crecer, y creo que ese estereotipo hay que romperlo en la base y socialmente, más que las empresas ahora. Sí. No, que esto que decía Alberto, creo que una política que debemos desarrollar las empresas y que promueve sin duda esta equidad es la conciliación, ¿no? Trabajo, vida personal, que sin duda que permite una distribución también más equitativa de los quehaceres del hogar, no facilita, ¿no? Porque hoy o históricamente la mujer se ha visto en esa presión de que si hay que pedirse un tiempo para salir a atender al niño o algo del hogar, es la mujer la que lo hace, está mal visto que lo haga el hombre, y es como la responsabilidad que carga la mujer. Y estas políticas que son generales dentro de la organización, que no es para la mujer o para el hombre, permiten, ¿no?, esa libertad. Y yo creo que se ha visto un cambio en estos tiempos de una mayor participación del hombre, porque esta política de conciliación vía laboral personal es para todos. Entonces esto genera una mayor participación y una forma más justa de distribuir las responsabilidades del hogar cuando las organizaciones promueven estas políticas a nivel general. Creo que es un punto que las organizaciones tienen que trabajar y que va en pro de la equidad de género, sin duda. Sí, claro. Reforzando un poco lo que decía Alberto, lo que decía Jimena, hay una palabra que consolida el tema de la diversidad, que es la inclusión, que tiene que ver con la cultura organizacional que decía Alberto, y que tiene que ver con esto de cuando tu pregunta era ¿y nosotros no nos pasa esto? Es porque quizás no están midiendo determinados ratios de diversidad, de mix, de cómo están atendiendo las demandas de beneficios. La igualdad en términos de licencia de paternidad o maternidad, es decir, esa equidad que hace que el cuidado sea repartido en la familia. Entonces, esto son herramientas que van a ir a fortalecer las políticas de equidad,
porque podés tener muy buenas políticas, pero después si no tenés instrumentadas herramientas que faciliten y que apalanquen esas políticas, es difícil que se concrete un resultado. Entonces, primero la medición, es decir, tener un tablero donde vos vas monitoreando realmente cuál es tu realidad en términos de igualdad de oportunidades, de equidad. Después tomar decisiones y acciones que sean transversales a toda la compañía. Y esto es la inclusión, porque de nada sirve que vos tengas diversidad en diferentes tipos de poblaciones, por diferencias, pero después no sepas cómo gestionarla, no sepas cómo convivir con esas diferencias. Y entonces esa diversidad va a durar poco. Entonces, es trabajar inclusión, diversidad y también todo lo que tiene que ver con monitoreo de cuáles son tus ratios, tu KPI, respecto de cuáles son también los objetivos que te propones. Entonces, acá están los objetivos reales para cumplirlos y los aspiracionales. ¿A dónde querés llegar? ¿Hasta dónde te pones tus desafíos? ¿Sí? También buscar ayuda, porque tenemos diferentes espacios como ONU Mujer, como Pacto Global, como otros espacios que tienen estudios, tienen investigaciones y además son redes de empresas donde se comparten prácticas, se comparten experiencias, en donde los que por ahí arrancan más de atrás diciendo a mí no me pasa, empiezan a ver que realmente les pasa y tienen herramientas copiando a otros, claro, mejores prácticas para poder iniciarse y avanzar. Claro. Entonces rompes un poco ese miedo a decir, bueno, ¿cómo hago? Uh-huh. Le hago a todos la pregunta, se viene la economía, por lo menos viene saliendo de una crisis, ¿es más difícil convencer a las empresas en momentos de crisis? Porque una reacción primera puede ser, bueno, primero déjame sobrevivir como empresa, ¿no? Una vez que esté, y quizás ese momento de equilibrio nunca llega, pero también también se puede transformar en una excusa, ¿no? Primero déjame sobrevivir y después veo políticas de recursos humanos en general que sean favorables, ¿no? ¿Es más difícil en momentos de crisis o al revés? ¿Son oportunidades? Nosotras en el trabajo que hicimos con las empresas, lo que primero vimos fue esa necesidad o esa oportunidad de mirar hacia esta corresponsabilidad de género, que era lo que estaban hablando uh-huh. todos ustedes ahora, ¿no? En decir, bueno, muchas de estas brechas o desigualdades quedaron en evidencia durante la pandemia. Claro. Entonces, fue una alerta. Ya existían, fue una oportunidad de decir, bueno, viendo todas las crisis que generó en esto, hablar de oportunidad también a veces hay que puntualizar de que fue un problema, pero podemos verlo en algunos aspectos como una oportunidad en este sentido. Quedaron en evidencia muchas dinámicas que ocurrían y que tal vez no éramos tan conscientes, entonces se abre la oportunidad para las organizaciones de trabajar en esa corresponsabilidad y en mucho de lo que ustedes decían yo pensaba cómo es importante muchas veces y nosotras tenemos 7 principios que son los principios de empoderamiento de las mujeres, que es una sigla de los WEPs, que parten justamente el principio número 1 es la importancia de que esta cultura venga desde el alto liderazgo, ¿no? Claro. Desde ahí que permee a toda la organización y que haya un respaldo, porque es lo que decía Jimena, bueno, dar este primer paso y luego vemos que funciona solo en esto de reconocer cómo las mujeres se vieron más sobrecargadas, reflexionar sobre eso y redistribuirlo. Entonces, cómo la organización tiene una posibilidad ahí. Varios estudios mostraban que, por ejemplo, y en Uruguay mismo, cuando se les preguntaba a las mujeres, 20% de ellas decían que se vieron sobrecargadas y superadas por esta situación y los hombres solamente 4%. Claro. Lo que deja en evidencia cómo estaban distribuidas diferentes y cómo eso impacta también hasta en algunas decisiones de querer disminuir la jornada laboral. Eso en un primer momento durante la pandemia. Ahora pensando en la salida, lo que nosotras vemos y venimos conversando con muchas de las organizaciones es una oportunidad para justamente cambiar esta lógica y colocar a esta diversidad, esta inclusión en el centro de la respuesta y de la solución. Decimos, bueno, ¿cómo hacer para cambiar estas dinámicas? La propia economía del cuidado, pensando ya no en niveles solo de una organización, sino en desarrollo socioeconómico del país,
En el caso de Uruguay, no solo ahí con los cuidados de niños y niñas que podamos tener a cargo, sino también los adultos mayores, es una economía que tiene todo para lanzarnos hacia adelante e intentar acortar esa brecha, trabajar en financiamiento y orientar muchas partes del trabajo hacia esa economía del cuidado. Nos parece que es una gran oportunidad para avanzar y para salir adelante de esta situación. En el caso nuestro, que estamos en contacto con muchas empresas, por un lado, visibilizamos este impacto que tuvo la pandemia, donde obviamente la mayor carga la tuvo la mujer en las tareas que venía teniendo en el hogar. Tuvo que hacer de maestra porque no había clases, tenía que atender su trabajo, con lo cual se visibilizaron las situaciones que ya venían de antemano y se potenciaron. Entonces, eso nos dio una oportunidad para decir, bueno, esto hay que resolverlo, hay que generar otro tipo de políticas y generar herramientas para el trabajo más flexible para esta población, para que puedan tener esta convivencia entre el trabajo y la vida personal. Pero por otro lado, en la conversación con nuestros clientes, fue una gran oportunidad porque, de nuevo, haciendo foco en el talento, cuando teníamos escasez de talento para cubrir una posición que supuestamente tenía que ser hombre, abría la puerta a la conversación de decir, bueno, tenemos talento mujer que lo puede hacer igual que un hombre. Entonces, fue una oportunidad para empezar a tener una conversación diferente con esas empresas que por ahí tenían el tabú o tenían el sesgo de que ahí no podía trabajar una mujer. No, y un detalle más, que las crisis en realidad nos interpelan a las organizaciones a ser distinto, ¿no? Como la forma que venías haciendo, viene una crisis, te sacude y tenés que replantearte todo. Entonces, creo que al revés, yo creo que es una oportunidad, que la crisis es una oportunidad para las organizaciones de transformar, de innovar, de crear, y esto de no incluir el talento diverso, es una oportunidad. Creo que la organización, que en momentos de crisis son fundamentales los equipos heterogéneos, los abordajes de distintos puntos de vista, la innovación y la transformación. Entonces creo que es el momento indicado, ¿no?, para trabajar este tipo de... Y por ver otro prisma distinto al que han dicho ellas, que estoy absolutamente de acuerdo, a la salida de la crisis, esa luz que se ve al final del túnel después de lo que hemos pasado, lógicamente vamos a tener muchas mujeres emprendedoras. Las teníamos antes, empezaron a crecer, nosotros lo notamos mucho porque generamos el primer bono verde, que una parte de ese bono verde es para financiar empresas lideradas por mujeres. Y es verdad que la crisis lo azotó a todos, lo que está pasando por la pandemia, y pararon de emprender, más allá de la financiación. Ahora lo que estamos viendo es que se está reactivando y hay que ser muy positivos. Entonces, está bien la parte que estamos hablando, y de acuerdo con ellos, de que es una oportunidad para que las empresas que ya estamos constituidas, que necesitemos más capital humano, empecemos a contratar mujeres, pero también es una oportunidad para aquella mujer emprendedora salir ahora. Cuando salgamos de ese túnel, salir, y hay empresas como, por ejemplo, la mía, tenemos que ayudarles a financiar, lógicamente, y otra tipología de empresas hay que ayudar a que estas mujeres emprendedoras crezcan. Porque estamos hablando de brechas de género en empresas, pero también estamos hablando de brechas de género en ese emprendimiento. Si nosotros nos echamos la vista años atrás, el emprendedor era el hombre, mayoritariamente hablando. Y ahora hay muchas mujeres que se están arriesgando a crear esas empresas, a ir para adelante, tienen ideas absolutamente magníficas y es el momento de apoyarlas, ¿no? Es parte de los principios de sostenibilidad que decía ella, ¿no? Esa es otra oportunidad que nos da el pospandemia. Cuando tú vas a pospandemia, todo este tipo de mujeres van a querer hacer cosas, van a querer salir al mercado, van a querer montar su propia pyme. Y ahí tenemos que estar un ecosistema alrededor para ayudarles, ¿no? Y para hacerlas mejores empresarias, mejores directoras y que crezcan, y que eso a la economía uruguaya, lógicamente, revierte. O sea, que no solo centrarnos en la parte nuestra de contratación, que estoy de acuerdo con lo que han dicho, pero no olvidarnos de esta mujer empresaria, que ahora mismo hay una oportunidad de oro para que estas mujeres crezcan, crezcan y innoven
y traigan su mente disruptiva a la sociedad que tenemos. Claro, En esto que decía Alberto, como trabajar no solo a la interna de la organización, que por supuesto, pero sino también una oportunidad de trabajar con nuestra comunidad, que tú ya lo habías mencionado, y con la cadena de valor, en colocar una intencionalidad en las compras responsables con esta perspectiva de género, ¿no? Apoyar a esas mujeres emprendedoras que también van a necesitar vender sus productos y encontrar canales de distribución. Clarísimo. Nos quedan pocos minutos, así que vamos a algunas preguntas que han surgido de la audiencia. Alejandro Ramauro pregunta, y para el que quiera responder: en mi curso de supervisión y liderazgo acostumbro a hacerles una pregunta. ¿Prefieres que tu jefe sea hombre o mujer? Y el 90% de los hombres eligen hombre y más del 70% de las mujeres también. ¿Qué opinan sobre ese? Que de repente creo que también está asociado a los sesgos que veníamos hablando temprano. Creo que lleva razón en el diagnóstico que hace y en la pregunta que hace, porque a veces lo consultamos nosotros y sale, ¿no? Yo creo que hay un tema histórico, y lo comentaba fuera de cámara con algunos de mis compañeros de tertulia. Históricamente las mujeres que han llegado al éxito, y hablo años atrás, no ahora, eran un poco reflejo de los hombres y de cómo ese hombre ha llegado al éxito. Este es mi modelo, claro, y yo esfuerzo y actúo así porque he llegado. Muchas forzaban de que no eran madres y que para yo llegar a ser CEO de una empresa o tener un alto cargo, pues sacrificaba las maternidades. Si tú como hombre tenías un estilo de dirección o de liderazgo que antiguamente pues eran estilos mucho más duros, por decirlo de alguna manera más coloquial, bueno, pues yo era el reflejo, no sacaba mi forma, ¿no? Entonces, cuando tú estás actuando de una manera que no eres, lógicamente, cuando tú haces estas consultas, todo lo que hay por debajo prefiere hombres. Como se dice en mi país, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Y creo que no. Creo que ahora todo eso se está empezando a cambiar. Las mujeres tienen su propio sello de liderazgo, lógicamente, que tiene que avanzar con el liderazgo que tenemos en las empresas establecido, que es muy distinto al pasado, y estoy convencido que esa pregunta, si la hacemos dentro de 2, 3, 4 años, absolutamente será distinta y habrá una equidad, o ojalá haya una equidad. Pero depende del colectivo. Si le preguntas a un colectivo de hace muchos años, ya te digo que preferían eso, pero yo, mi opinión, creo que es por esos modelos imitativos que hay. Tú has llegado alto, pues yo hago lo mismo que tú, ¿no? Ahora, para llegar a esa cima que puede aspirar una persona, para ser líder, tienes que ser tú líder, tienes que ser auténtico y llevar tus principios, no copiar lo que hacía el otro como se hacía antiguamente. Yo creo que es Esto de los modelos de rol es súper importante, porque no solo por la propia cultura en la sociedad y en las organizaciones, que siempre vimos a hombres en la posición de CEO, muchas de estas mujeres también ni siquiera se identifican como que es un espacio a ocupar para otras mujeres. Claro. Entonces, cada vez tener más va a permitir... Yo, no lo logré como mujer. En exacto, claro. Va a permitir identificarnos en esos espacios, y lo que hablábamos también de muchas veces cuando solamente hay una mujer, es muy difícil, también por una cuestión de la propia sobrevivencia dentro de la organización, posicionarse de una manera diferente. Entonces tendemos a esa réplica de las lógicas y esos modelos más masculinizados. Por eso se habla muchas veces de que con menos de un 20% de diversidad de la que sea, es difícil cambiar una lógica, sino que tendemos a todos homogeneizarnos. Entonces, por eso también la importancia de tener más de una o de superar una representación o alcanzar esos espacios de diversidad que efectivamente, no solo en lo legal, decir, sí, lo tenemos, el check, ¿no? Sino que efectivamente generen un cambio, se da a partir de aumentar esas cantidades en la diversidad. Desde mi perspectiva, creo que la respuesta es no debiera haber ninguna diferencia. Obviamente, como decía Alberto, venimos de una historia donde siempre preferíamos los hombres, las mujeres, pero en mi caso particular, que tengo mi jefe mujer, que es la CEO de la compañía, la verdad que es un liderazgo espectacular. Y así lo ve toda la compañía. Tenemos hoy 30% dentro del board de la compañía que son mujeres y que tienen una participación brillante. 56% del mix de toda la compañía mujeres, donde hay mandos medios que son mujeres. Y no existe esta pregunta dentro de la compañía. Pero
me apoyo en lo que decía Lorena, es decir, superamos un porcentaje de participación de las mujeres donde en la organización esta pregunta no existe porque es natural que el que es jefe, porque tiene las habilidades y tiene las condiciones para liderar equipos, obviamente requieren capacitación, entrenamiento como todo, pero se ha naturalizado eso y no es una pregunta. Entonces, Sí, pasa a ser parte de la cultura, como decía Lola. es parte de la cultura. Obviamente esto en empresas posiblemente que no han transitado este camino de la inclusión, todavía se estén cuestionando estas temáticas, pero de nuevo, hay que ayudarlas a transitar, a hacer ese camino copiando buenas prácticas. Y a todo esto que decían ellos y que comparto totalmente, vuelvo a esto a lo conservador, ¿no? Como lo probado y lo conocido es el hombre jefe, entonces voy a lo seguro. Y también a veces puede ir un poco teñido por eso. Yo, saliendo del cargo de jefatura, y no tengo estudios, pero he escuchado mucho decir, yo prefiero que mi médico sea hombre, ¿no? Se ha escuchado. Entonces esto de que no es que haya tenido una mala experiencia, es que es lo que ya está, lo que ya probé y voy a lo seguro. Creo que también va un poco teñido de esto del conservadurismo. Tal cual. Estamos llegando al final, no sé si tenemos tiempo para alguna otra pregunta, porque han llegado varias. Hay una acá que tengo que me parece que da para una nueva charla en general, o sea, daría para 2 horas de debate, pero quizás lo que primero que se me venga a la mente y algunas cosas concretas, la pregunta de María Esther Pita es, ¿en qué puede colaborar el Estado para mejorar la situación, particularmente en Uruguay? Creo que si organizamos una charla, esa puede ser una pregunta. Puede montar otra. Y Alberto ayer nos comentaba algunas experiencias. Sí, bueno, yo vuelvo a insistir que creo que vamos por el buen camino. Vaya por delante, creo que Uruguay estamos creciendo, ¿no? Uh-huh. Pero lógicamente tiene que legislar, o la pretensión tendría que legislar de una manera mucho más flexible. O sea, yo creo que toda la sociedad, y no voy a hablar solo del Estado, puedo hablar del Estado, puedo hablar de la empresa privada, puedo hablar del mundo sindical, de todos los que componemos un poco todo este ecosistema, tenemos que favorecer este trabajo de la diversidad. Entonces, tenemos que tener políticas, leyes de teletrabajo mucho más flexibles para la gente. Como hablábamos ahora, pues ha generado una nueva ley de teletrabajo que es muy interesante para todo esto. Pero tendríamos que seguramente avanzar a nivel de empresas y a nivel de sindicatos en todo este trabajo para que se pueda llevar a la realidad y podamos favorecer a la gente en casa. Tenemos que tener políticas de desigualdad en otras materias, no sé, hablamos de discapacidad, que pueda ser mucho más fácil para una empresa contratar discapacitados, que sean vistos desde otro punto de vista y no tengamos, tú eres el discapacitado, te voy a tratar con todo el cariño del mundo. No. Hablábamos de algunos ejemplos y tenemos ejemplos de gente realmente buena y que aporta valor con sus discapacidades, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que ponernos esa cultura que yo hablaba también a nivel país, a nivel gobierno. Ya os digo, se está trabajando muchísimo, pero creo que hay que seguir avanzando. No podemos conformarnos con lo que tenemos, ¿no? Necesitamos las empresas privadas, lógicamente, el apoyo de todos los estamentos, pues para poder seguir favoreciendo las políticas que tenemos en materia de diversidad, ¿no? Absolutamente. Ya digo, yo creo que vamos por buen camino. Creo que hay que seguir ahondando en ese buen camino que tenemos y creo que es una parte importante, lógicamente. Somos varias patas de una mesa. La empresa privada no puede hacerlo solo y la empresa pública, que pertenece al final al gobierno, que es gubernamental, tendría que tener las mismas políticas que los privados. No sé si las tienen o no, con lo cual no puedo opinar al respecto, pero tendría que tener políticas similares de inclusión en temas de diversidad y demás, que creo que están creciendo, pero deberíamos ir todos de la mano, ¿no? En Uruguay respecto a esto. Sí, sin duda creo que no podemos esperar estos 200 y pico de años para que la equidad se dé naturalmente. Entonces yo creo que hay que apretar ese acelerador, hay que forzar un poco ese puntapié inicial del que hablábamos al principio, y creo que ahí sí que el Estado puede trabajar en políticas que nos ayuden a las organizaciones a dar ese paso y que ya no sea solamente quede a la evolución natural, ¿no?, de las cosas. Creo que el Estado
trabajando, bueno, lo ha hecho a nivel de gobierno y siempre fue un tema muy discutido, ¿no? Cuando se habló de la cuotificación femenina en el Parlamento y fue todo un tema muy debatido, pero creo que hay que dar esos empujes que creo que el Estado puede contribuir para que las organizaciones puedan apretar un poquito el pie en el acelerador para que este cambio se dé más rápido, que va a ser favorable, por supuesto, para la democracia, por la igualdad, pero sin duda que para el desarrollo del país es fundamental. Sí. Te planteo otro eje. Sin dudas, en el mundo está pasando, después cada país tendrá más o menos adaptación, el ropaje legal necesario para acompañar todas estas transformaciones en el mundo del trabajo, estos cambios que se han visto acelerados por el efecto COVID, en términos de digitalización, en términos de tecnología, plantean un desafío mucho más grande para lo que es el sector público, que es el tema de la educación. Porque es un lugar, como decía Alberto, que no está enfocando las necesidades de lo que el mercado está demandando y por problemas estructurales, por problemas de crianza, justamente empezamos a generar desigualdades desde chicos. Porque obviamente si hoy buscamos en el área de Haití, que es el área de pleno empleo, y queremos cubrir con mujeres, por ahí no tenemos mujeres en las disciplinas STEM. Entonces, eso arranca antes que en el momento que tenés que elegir la persona. Entonces ahí el Estado, la sociedad en general, tiene un gran desafío con el cambio de las currículas de estudio. El aprendizaje hoy plantea un nuevo desafío que es aprender y desaprender rápidamente. Porque los conocimientos que vos tenés en tu etapa de academia se desvanecen o tienen una vida útil muy corta, más corta que cuando nosotros salimos de la universidad. Por lo tanto, hoy el desafío de la gimnasia de aprender y desaprender pasa a ser una competencia vital para todas las personas. Entonces ahí es donde creo que la articulación entre lo público y lo privado, entre lo que se necesita y lo que se puede dar y lo que puede instrumentar el Estado es fundamental, pero con foco en la educación. Sí, el foco en la educación, en estas habilidades que se relacionan directamente con la empleabilidad. UNESCO dice que 75% de los puestos laborales a 2050 van a estar relacionados con STEM. Entonces, cómo es importante para que las mujeres no queden relegadas nuevamente de este desarrollo, incluirlas en estas áreas. Y complementando a lo que decían mis compañeros aquí, también reforzar el Sistema Nacional de Cuidados, ¿no? Si hablábamos sobre todo en la pandemia, cómo y entendiendo esta sobrecarga del trabajo no remunerado, cómo es importante esa corresponsabilidad de las familias, de la sociedad en su conjunto, del Estado y de las empresas en entender la importancia del cuidado de nuestros dependientes, no solo niños, sino también personas con discapacidad o adultos mayores. Y ahí hay una experiencia muy buena, que son los centros siempre también, que justamente traen al Estado, ONGs y a las empresas, junto con los sindicatos, generando estos espacios donde las personas puedan, mientras se dedican a su trabajo, estar tranquilas de que sus personas están bien cuidadas, en este caso sus hijos o sus menores a cargo. Clarísimo. Les hago una última pregunta, quizás más vinculado a cómo ayudar a las pymes. Porque gracias. Está claro que las grandes empresas, lo decía Alberto, tienen terreno recorrido en ese sentido, forma parte de los KPI de la empresa, pero quizás a una pyme en una situación, también lo hablábamos de la situación económica más compleja, o con restricciones a la hora de contratar, y que dicen, bueno, quizás a la hora de contratar una jefa, una gerenta mujer que puede llegar a estar ausente por tener familias, me llevo a pensarlo dos veces, ¿no? Entonces, ¿cómo ayudar a esas pymes que quizás no tienen los recursos, no tienen la espalda como para decir, bueno, quiero promover esto, o que ni siquiera se lo plantean por eso, ¿no? O sea, pero que son gran parte del mercado laboral, ¿no? ¿Qué medidas ven que se pueden aplicar en ese sentido, ya no para las grandes empresas, sino para las pymes? Bueno, dentro de las exigencias que tiene cada empresa en políticas de derechos humanos, en políticas de inclusión y diversidad, está por un lado los clientes y por otro lado la cadena de valor, es decir, cómo aseguramos que vamos a mitigar los impactos de discriminación dentro de esos dos canales como grandes, ¿no? Entonces creo que las pymes, como tú dices, obviamente no le podés dar la misma dosis que le podés dar a una empresa que tiene una escala diferente o tiene otras tecnologías
y esto no significa ser peyorativo, sino simplemente analizar esto que comentabas vos como descriptivo de, bueno, problemas económicos, el tema de la estructura, que no tienen margen de prueba, pero de nuevo creo que es obligación de las grandes empresas que tienen esos proveedores de desarrollar esas compras sustentables, de desarrollar esos proveedores acercándole capacitación, sensibilización, acercamiento a los espacios, como mencionaba antes, de donde pueden aprender y pueden tomar confianza para arriesgarse. Ayer hablábamos con Alberto que esto no debería ser un costo, esto es una inversión porque tu primera pregunta es ¿dónde está el beneficio? Bueno, en la rentabilidad, en el atributo de prestigio de la marca. Entonces, este es el tipo de medición o el tipo de consideración que tienen que hacer las pymes a la hora de, bueno, tomar este riesgo y este desafío. Y decididamente, para no quedarse en el camino, lo tienen que hacer, porque el camino que estamos transitando es hacia empresas más sustentables, hacia empresas más inclusivas. Quien no llegue a este parámetro, obviamente va a quedar fuera del mercado. Sin duda, yo creo que si pensamos en esto de la Agenda 2030 y no dejar a nadie atrás, que es nuestro como lema, nos parece fundamental pensar en el cambio, en lo sostenible, en los patrones de producción, pero también en los patrones de consumo. Y ahí está ese consumo responsable, mirando y poniendo un foco en estas cadenas de valor que van a ser justamente esta inclusión y también la generación, como decías antes, Alberto, de empleo y que muchas veces también cuando hablamos en las cuestiones vinculadas a género y a sus interseccionalidades, cuando pensamos no solo en las mujeres que veníamos hablando antes de los lugares de CIO, sino en pequeños emprendimientos, muchas de ellas son afrodescendientes, muchas de ellas son de estratos socioeconómicos más desfavorecidos y colocar una intención desde las cadenas de valor para estimular este tipo de negocios nos parece que contribuye con no dejar a nadie atrás. Yo un consejo que me permitiría darle a una pyme sería que mirara más allá. Tú has hecho una reflexión de ¿y si contrato a alguien que se puede quedar embarazada y luego está durante X meses fuera? Mira más allá, no seas cortoplacista. Sé que la economía nos puede llevar a veces a ese cortoplacismo, pero si tú contratas a alguien con ilusión, con ganas, con una formación adecuada y que es el perfil y el talento que tú necesitas, ese esfuerzo de estar unos determinados meses sin esa persona, en el recorrido de una pyme va a tener éxito. Entonces, mirar más allá, no ser cortoplacistas. El cortoplacismo te puede llevar a veces al fracaso, en todo, en general, pero el poner voy a contratar a alguien que es joven y se me queda embarazada, bueno, aparte de que no debería pensarlo nadie, yo mi consejo que le daría a un pyme es mira más allá. Contrata talento, no contrates género. Contrata talento. Y si esa persona más talentosa es una mujer, incorpórala. Porque a largo plazo, una persona que además tú le has permitido su descanso maternal, que la has apoyado, que la has ayudado, esa persona la tienes muy comprometida para esa pyme. Vuelve esa persona. Te va a dar muchísimo. Multiplicado. Entonces, mira más allá. Ese sería mi consejo a ellos. Busca el talento, no busques género, ni hombres ni mujeres. Busca talento y busca compromiso. Y así lo vas a ganar. Tal cual. Es una buena reflexión como para cerrar esta charla muy interesante. La verdad que cuando uno se va de una charla con varios conceptos que quedan picando en la cabeza, me parece que cumplió el objetivo. Creo que la audiencia estoy seguro que piensa de manera similar. Así que bueno, no me queda nada más que agradecerles a todos por sus muy valiosos conceptos vertidos en esta hora y pico de charla. Y a la audiencia que nos encontramos en cualquier momento en otra conferencia de Randstad. Muchas gracias por participar y nos veremos pronto.